Bueno, igual los que andan fuera voy a gritar para que me escuchen hasta sí, sí, sí. Es que- Bien, pues me sorprendió porque yo traje algunos libros, pero bueno, se acabaron rápidamente, no había contado con esto. Y algunos me preguntaron y claro, ya no queda ningún libro. Entonces la solución sería la siguiente, ¿dónde está el librero? El hermano se fue. Bueno, la idea es la siguiente, que luego me podéis darme a mí después de la reunión o durante la comida, mientras que todavía tenéis contacto visual y físico conmigo, pues me podéis dejar vuestro nombre y apellido. Y si queréis también pagarme los 10 euros y ya me encargaré yo de hacer, digamos, de mandarlo todos juntos a este hermano y ya cada uno que se ha puesto en la lista, pues puede coger su libro. ¿Parece bien? Porque la verdad es que no había pensado en esto. ¿De acuerdo? Entonces habláis conmigo y ya está. Bien, son las 12 del mediodía, es un buen punto de partida. Pues en nuestro viaje hemos llegado finalmente al monte de Sinaí. Todavía no llegamos a Babilonia, pero vamos a llegar allí. Y de ahí en el monte de Sinaí de momento vamos a pararnos un poco, porque hay que explicar las cosas que ahora van a pasar, que son muy importantes. Porque ahora, por primera vez en la historia de la salvación, porque de eso estamos hablando en este recorrido por el Antiguo Testamento, siguiendo ese hilo conductor, ese hilo rojo, por primera vez en la historia de la salvación, ahora Dios va a morar de una forma, bueno, casi yo diría yo, visible entre su pueblo. Y esto es una novedad. Y Dios no ha dejado de hacerlo hasta el día de hoy. Bueno, tal vez luego podemos hablar brevemente de ello. Pero es un momento que marca un antes y un después. No quiero aburriros demasiado con números, pero estamos aproximadamente situándonos ya 600 años después de Abraham, aproximadamente corre el año 1400, año arriba, año abajo. El pueblo de Israel, después de muchas quejas, llega al monte de Horeb, que por cierto, esto entra en las incógnitas. Arqueológicamente hasta el día de hoy no tenemos certeza de su ubicación exacta. Bueno, algunos van a decir, bueno, ahí está el monte de Sinaí, donde está el monasterio de Santa Catalina. Es posible que fuera ese monte, pero hay razones para pensar que no fue así, así que tampoco nos importa mucho. En algún momento supongo que ya sabremos más, pero no es el tema. Incluso llegando ahí y antes de que Dios ya revele su ley, de esa ley vamos a tener que hablar brevemente. En el capítulo 18 ocurre una cosa que es muy importante y que marca un antes y un después también en la vida de Moisés. Moisés hasta el momento se había encargado de juzgar al pueblo, lo cual quiere decir que si el pueblo tenía un problema, él era el que lo resolvía todo. Tenía el síndrome del pastor evangélico, o sea, todo pasa por su escritorio. Bueno, estoy bromeando, pero algunos lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Y menos mal que ese hombre tenía un buen suegro. De la suegra no se habla, pero el suegro ahí estaba. Jetro, que al ver lo que estaba pasando, dice, chico, esto va a acabar mal. Bueno, lo digo un poco con mis palabras, porque si sigues así, vas a tener un infarto, un burnout, como se llama hoy en día. Pues entonces lo que se establece, y es curioso, el consejo que Jetro le da a Moisés es prácticamente lo mismo que hoy en los seminarios, digamos, en las empresas, digamos, de descentralización y de haciendo grupos de trabajo en equipo, pues te cobran un fin de semana 6.000 euros y está allí en el libro de Éxodo. La idea es un sistema de apelación que va de abajo para arriba. Entonces, la idea es repartir el trabajo
Y con esto el pueblo por primera vez se organiza, es una novedad ahora, ¿vale? Esto, nosotros tenemos la idea, bueno, el pueblo de Israel siempre estaba ahí, bueno, estaban ahí como esclavos. Hasta el momento no han podido tomar, para decirlo así, sus asuntos en sus propias manos, bajo la dirección de Dios. Esto cambia ahora. Y tienen, digamos, el sistema que se usa es un sistema que llamamos en la, digamos, en la justicia moderna, un sistema de apelaciones, ¿va? De abajo para arriba. Y esto es muy interesante. Bueno, aparte de eso, ya finalmente en el capítulo 20, Dios da los 10 palabras, los 10 mandamientos. Y eso también es muy importante porque nos damos cuenta que ahora por primera vez en la historia el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en este caso, tiene un manual de leyes por los cuales regirse. Y ahora es muy importante también que entendamos el por qué, porque esto es lo que me he propuesto un poco poner luz sobre esas cosas. ¿Por qué 10 mandamientos? Ahora, hay un pasaje en el Nuevo Testamento que nos da la clave para entender esto, y es un pasaje en el capítulo 11 del Evangelio de Marcos, que ahora por falta de tiempo no vamos a leerlo. Es la famosa historia donde viene un escriba a Jesús y le pone la pregunta del millón: ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Y cuál es? No. Bueno, podéis luego verlo en el pasaje. Cuando Jesús responde, le dice: escucha, Israel. ¿Vale? Estamos hablando de Deuteronomio 6:4. Y luego dice: amarás al Señor tu Dios, etcétera, etcétera, y al prójimo de todo corazón, etcétera, etcétera. Pero lo principal, el punto de partida, el eje central, y si lo queréis tener, la ley central o la estipulación central, se resume en el pasaje más importante del Antiguo Testamento. Hasta el día de hoy, preguntas a cualquier judío que cree y te va a decir esto: Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, Yahvé tu Dios, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Esto es. Porque en esa simple frase se recogen, yo diría, por lo menos 20 propiedades de este Dios. Bueno, parece mentira, pero es así, ¿vale? Es una frase realmente fantástica. Y de esa frase central que habla del ser de Dios, habla de quién es Dios, luego emanan 2 principios importantes. Nuestra relación con Dios, la primera tabla de la ley; nuestra relación con el prójimo, la segunda tabla de la ley. O sea, vemos, salimos de uno, luego hay 2, digamos, direcciones a donde eso se dirige, y eso se divide en 10. Y luego, cada uno de los 603 estipulaciones de la ley cae en una de esas 10 categorías. Lo cual quiere decir, lo que tenemos en la ley es reflejo del carácter de Dios mismo. Las leyes no son simplemente cosas para amargarnos la vida. No, la ley no es otra cosa que una autorrevelación de quién es nuestro Dios. Y por lo tanto, los mandamientos son reglas que nos ayudan a apreciar y a entender la misma naturaleza divina. Y esto ya cambia todo. Y si entendemos esa estructura, de repente nos damos cuenta que la ley no es un aburrimiento, sino es una cosa sumamente interesante. Vamos por partes. ¿Cuándo fue la última vez que habéis leído Éxodo? No los 10 mandamientos, eso todavía está muy bien. Pero vamos a decir el capítulo 24 hasta el capítulo 40. Y luego el fantástico libro de Levítico, que es mi libro favorito, y no estoy bromeando. Soy alemán, no bromeamos. ¿Vale? O sea, normalmente lo que dije antes de la genealogía, tú llegas a Éxodo capítulo, a Génesis capítulo 5 y dices, bueno, qué rollazo, y bueno, vamos a dejar fuera.
Luego la cosa, digamos, se vuelve interesante y llegas a Éxodo 20, pone los 10 mandamientos, fantástico. Luego viene algo como una, casi podríamos decir una constitución del pueblo de Israel, bueno, leyes que hablan de la esclavitud, de cómo organizarse como sociedad, etcétera, etcétera. Bueno, todavía bastante interesante. Y luego viene el capítulo 25, ¿y qué tenemos ahí? El tabernáculo. Y para más INRI, pues salvo el incidente del becerro de oro, que todavía pues tiene un poco de guasa, pues luego otra vez a partir del capítulo 36 todo se repite. Bueno, no se repite exactamente, sino se dice que hicieron exactamente lo que Dios había mandado. Bien, ahora nos preguntamos lo siguiente, ¿y por qué eso? ¿Vale? Yo siempre me pregunto eso, ¿por qué? No he dejado de preguntarme y es muy interesante porque hay que buscar respuestas. ¿El tabernáculo qué es? ¿Era una tienda de moda porque se había puesto de moda en Medio Oriente pues tener ese tipo de cosas para adorar a sus dioses? De ninguna manera. Hay dos pasajes, y ahora, bueno, de momento me tenéis que creer, pero está en la Biblia, os lo aseguro, porque por lo menos antes estaba ahí todavía. Lo vemos en dos sitios, en Éxodo capítulo 25, si no me equivoco, y luego también en la carta a los Hebreos. Realmente hay 4 pasajes que nos dicen que el tabernáculo que se construye allí, ¿qué es? Es modelo, para decirlo así, o réplica del santuario que hay en el cielo. Y esto es muy interesante. Porque uno puede decir, vale, bueno, son aguas pasadas, no mueven molinos, pues esto está, sí, muy bien, muy bonito, pero ya estamos en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es lo siguiente, que el autor de Hebreos se obstina en decir que esas cosas siguen siendo relevantes, no aquí en la tierra, sino en el cielo. Y llegamos al libro de Apocalipsis, y con tanto sensacionalismo que nos está molestando hoy en día de que esto, el anticristo y por ahí y por allá, y el rapto y pitos y flautas, pues no nos damos cuenta que el libro de Apocalipsis realmente ¿qué es? Es una descripción de un culto en el lugar celestial, de eso se trata. O sea, tú no puedes leer y entender el libro de Apocalipsis si no entiendes antes Éxodo y Levítico. Lo siento mucho. Ahí hay que volver. Y de repente ese libro empieza a dar sentido realmente. Un culto en el cielo, en ese lugar celestial. Continuamente estamos hablando en el libro de Apocalipsis de ese culto que se describe en el libro de Levítico. Entonces esto ya es fascinante porque nos damos cuenta, vale, pues esto está ahí. Luego este tabernáculo da lugar al templo y luego el templo da lugar a lo que es la iglesia, pero el tabernáculo sigue allí en el cielo. Bueno, vamos a mantener esto en la cabeza. Pero luego viene el libro de Levítico. ¿Y el libro de Levítico qué es? Y lo describo simplemente, no se trata de una introducción al Antiguo Testamento, pero estamos hablando del plan de salvación, ¿vale? Voy a decirlo de forma sencilla. ¿Habéis comprado alguna vez un ordenador, no? Bien, pues si sois como yo tengo un Mac, ¿vale? No porque soy muy pijo, sino simplemente porque me cabrea que me compro un ordenador y tengo que subir y bajar y hacer esto y el otro. Yo quiero un ordenador que lo enchufo y funciona, sin que yo tenga que romperme cabeza. Son cosas mías, ¿vale? Ahora, los que entienden más de ordenadores, por ejemplo, este hermano, pues tiene uno que le permite hacer todo tipo de maniobras, pero claro, para hacer esto, tienes que leerte un manual, por lo menos en algún momento. Yo no, soy muy impaciente en esto. Quiero enchufar, apretar el botón y que funciona. ¿Por qué digo esto? Porque el libro de Levítico es el manual, cómo funciona la máquina de redención que se llama tabernáculo, ¿vale? Lo digo así en un lenguaje técnico, ¿vale? Y de repente, pues esas cosas otra vez se vuelven muy interesantes porque nos damos cuenta de que era necesario, una vez que se termina la descripción del tabernáculo en el capítulo 40, llegamos
al libro de Levítico y nos parece realmente un aburrimiento de tamaño casi apocalíptico. Bueno, vosotros sois más espirituales que yo, eso es lo que a mí me ha parecido. Aburrimiento. ¿Y esto qué es? ¿Y por qué las ofrendas? Y luego los sacerdotes. Y luego, bueno, el tema de las comidas. Y luego, bueno, hay cosas como, por ejemplo, ¿y por qué? Porque hay que tener tanto cuidado con las fronteras de cada tribu, etcétera, etcétera. Y bueno, nos parece un cuento de otro tiempo. Y sin embargo, cuando entendemos el lugar del libro de Levítico en el contexto de la salvación, nos damos cuenta que ese libro sigue hablando. Una de mis conferencias favoritas, que suelo dar por ahí y por allá, para aquellos que se atreven, versa sobre el libro de Levítico y tiene como título El libro más evangelístico de la Biblia. Y es serio, estoy hablando en serio. Porque ese libro, en primer lugar, tiene dos características. En primer lugar, solamente habla de temas de salvación y relación con la salvación y con el Mesías. El Mesías está presente en cada página, en cada capítulo, no me atrevo a decir en cada frase de ese libro, pero casi. Es, tal vez podríamos decir, el libro más cristocéntrico de todo el Antiguo Testamento, porque nos asienta las bases de lo que es la salvación en Cristo. Son figuras todavía, son ejemplos, pero ya poco a poco, como nos explica el autor de Hebreos de forma magistral, las cosas las vamos entendiendo. El libro de Levítico, en segundo lugar, es el único libro de toda la Biblia que desde el principio hasta el final es dictado por Dios. O sea, esto a veces nos echan en cara a los que creemos en la inspiración. Bueno, vosotros creéis que Dios dictó toda la Biblia. No toda la Biblia, no. Pero el libro de Levítico sí. Porque dice, si no me equivoco, 56 veces en este libro, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Entonces esto ya le da a ese libro, digamos, una categoría especial. Desglosemos un poco su contenido y ahora que nadie entre en modo de pánico, no voy a entrar por todos los, creo que son 36 capítulos del libro, no, solamente algunas pinceladas para que veamos las cosas que digo. Tenemos 5 tipos de sacrificios. Por supuesto, hay libros sobre el tema y seguramente alguno que otro lo habrá estudiado. Cada uno de esos sacrificios, cada uno recoge un aspecto de la redención de Jesucristo en la cruz, empezando con el holocausto, pasando por los sacrificios de paz, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos recoge un aspecto de esa redención que tenemos en Cristo. Luego se describe el sumo sacerdote y la tarea de los sacerdotes. Llegamos al tema de los animales puros e impuros. Y bueno, ¿y por qué algunos animales son puros y otros son impuros? ¿Hay alguna lógica ahí detrás? Y os puedo asegurar que la hay. Son ejemplos simplemente que nos enseñan una cosa. Por ejemplo, todos los animales que comen carne y por lo tanto en su dieta está implicado verter sangre son impuros, por ejemplo. Y hay diferentes categorías que ahora no puedo entrar en detalles que ayudan al israelita de entender que detrás de esto hay un simbolismo. Un simbolismo, hay un mensaje y los israelitas tenían que empezar a diferenciar entre lo que es puro y lo que es impuro. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con verter sangre, con pérdida de sangre, por ejemplo, ahí están las leyes sobre la menstruación de la mujer o la pérdida de semen del hombre. Todo lo que tiene que ver con esa pérdida de sangre o de líquido no son ejemplos o lecciones de higiene corporal, ¿no? Ni muchísimo menos. Se malentiende el libro cuando vamos en esa dirección. Son lecciones objeto que nos enseñan una lección muy importante. Pérdida de sangre, pérdida de líquido, etcétera, etcétera, representa
el peligro de muerte. Esto es la idea que hay detrás. La idea, por ejemplo, por qué el sumo sacerdote tiene que tener vestidos de lino, tiene su sentido, porque ese hombre tenía prohibido sudar. Es la misma idea. No podía verter una lágrima por la muerte de un querido, lo tiene prohibido. Y todo eso tiene que ver, tenía prohibido rascar sus vestidos, por ejemplo. O sea, cuando el sumo sacerdote hace esto en el juicio de Jesucristo, realmente está violando una ley de Levítico. Parece muy espiritual el hombre, pero se olvida que el mismo libro de Levítico lo prohíbe tajantemente. Bueno, todas esas cosas nos enseña Levítico. Nos enseña, por ejemplo, también la ley de Moisés, el tema de las fronteras. Y pone mucha énfasis, sobre todo por leyes de herencia, de guardar las fronteras entre las tribus. ¿Y por qué todo esto? Bueno, si realmente tenemos una visión soteriológica del Antiguo Testamento, en el sentido como estoy intentando explicarlo, la cosa tiene un perfecto sentido. Ayer hablamos de la profecía de Judá, capítulo 49, versículo 10 y 11 del libro de Éxodo, de la tribu de Judá iba a venir el Mesías. Y luego se estipula que iba a nacer en Belén, que pertenece a la tribu de Judá. ¿Cuántos de vosotros habéis estado en Israel? Bueno, algunos. ¿Os dais cuenta que cuando vais a Belén, está la tumba de Raquel? Realmente está casi en la frontera de lo que hoy son los territorios palestinos e Israel. En aquel entonces, en la historia bíblica, la frontera entre la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, en cuanto, si tomamos el lugar, y mucho habla a favor de ello, tanto de la cueva que te enseñan como de la iglesia del nacimiento como lugares históricos, están separados de aproximadamente menos de 500 metros de donde antiguamente estaba la frontera con la tribu de Benjamín. Ahora, ¿entendéis a lo que vamos? Estamos hablando de un periodo de tiempo de aproximadamente 1500 años, estoy rodeando. O sea, eso sería como volver atrás al año 500, tiempo de los visigodos, aquí en la península. Entonces, imagínate que en un país durante 1500 años rigen estas leyes para que no quepa ni la menor duda cuál es el territorio de qué tribu. Y ahora de repente te das cuenta por qué el Antiguo Testamento es tan exacto con esas cosas, porque el cumplimiento de las profecías de ello depende. Porque si luego no se sabe si esto era territorio de Judá o si era territorio de Benjamín, si hay la menor duda sobre la genealogía de ese hombre, todo se pierde. Y por lo tanto tenemos ahí la ley. Y si simplemente entendemos algunos principios, que solamente he mencionado muy pocos, pero creo que nos damos cuenta de que esto no es un aburrimiento, esto es algo sumamente interesante. Y nos ayuda a entender con qué cuidado Dios realmente había preparado la venida del Mesías. Hablamos un poco de la ley, y ahora sí que voy a leer un versículo para que nadie diga, bueno, ese hombre tiene una Biblia en la mano y nunca la usa. Pues la voy a usar ahora. Hay un versículo donde el mismo Señor Jesucristo nos habla sobre la ley. Realmente es el preámbulo del Sermón del Monte. Yo nunca he entendido aquellos que dicen, bueno, tenemos la ley en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento tenemos la libertad que se expresa en el Sermón del Monte. Pues chico, el Sermón del Monte no es otra cosa que una exposición de la ley, porque si no, me explicas porque el Señor Jesucristo dice lo siguiente. Por cierto, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas.
No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cumplir no significa abrogar. Esto es uno de los grandes malentendidos. O sea, si nuestro lenguaje y el lenguaje en griego significa algo, pues es una diferencia abismal. Creo que nos damos cuenta de ello. Y luego sigue, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Lo cual quiere decir, es un principio, digamos, hermenéutico muy sencillo, pero muy interesante. Si leemos la ley del Antiguo Testamento, realmente tenemos que tomar la decisión. Esa ley fue cumplida en Cristo, lo cual quiere decir en su redención, porque de no ser así sigue siendo válido. Sí, esto hay que digerirlo muy bien. Esto quiere decir que los 10 mandamientos, por ejemplo, es la pregunta, ¿han sido cumplidos en la redención de Cristo? Si no es así, siguen siendo válidos. ¿Los sacrificios han sido cumplidos en la redención del Señor Jesucristo? Bueno, eso es la más fácil, ¿vale? Sí, vale, por eso, bueno, ya, menos mal. Sí, han sido cumplidos, por lo tanto, hoy nos sacrificamos, porque el sacrificio está ahí. Ahora, ¿qué ocurre? Esto no es razón suficiente para ya arrancarlo de la Biblia, sino estas leyes que se cumplieron en Cristo nos hablan de aspectos de la redención de Cristo. Y lo que no se ha cumplido todavía sigue siendo vigente también para la iglesia, que es el pueblo de Dios. Y esto tiene consecuencias fascinantes, porque esto nos permite desarrollar una ética de nuestra vida, nos permite desarrollar una forma de comportamiento del reino de Dios, del pueblo de Dios. Y por lo tanto, aquellos que dicen, bueno, el Antiguo Testamento ya pasó, vivimos bajo la gracia, perdón, con todo mi respeto, si no quiero ofender a nadie, de verdad, no ha entendido. Porque todo es uno. Y no es una cosa, dice, bueno, eso me lo cojo, pero eso lo dejo. Por lo tanto, una de las grandes tareas al inicio del siglo XXI, porque infelizmente, por mala teología, esto se ha enfocado muy mal y para gran detrimento de la iglesia. Pero eso quiere decir que estamos llamados realmente a preguntarnos, bueno, posiblemente tendremos que repensar muchas cosas que ahora tomamos por sentado, pero que realmente no son así. La ley de Dios tiene varias funciones. Tiene una función, el apóstol Pablo lo menciona, pedagógica, nos lleva hacia el Redentor, nos empuja hacia ahí. Nos demuestra también nuestra incapacidad de cumplir todo lo que Dios estipula. O si no, yo no sé si hay gente aquí que han cumplido los 10 mandamientos a rajatabla. Bueno, nos damos cuenta delante de la ley, y eso Pablo también menciona, que no damos la talla. ¿Pero eso significa que no tiene importancia? Pues no. Aquí, ¿cuántos tienen carnet de conducir? Sí, bueno, algunos. ¿Qué piensas tú de un viaje, por ejemplo, de Barcelona a Madrid? ¿Cuántas veces vas a infringir el código de circulación? Yo no te pregunto si la Guardia Civil te pilla, pero te pregunto, ¿qué estimas? Bueno, no vamos a entrar en ese tema, ¿vale? Ahora, eso quiere decir, como no puedo cumplirlo, porque incluso queriendo cumplirlo no lo vas a cumplir, de la misma manera como no vas a cumplir lo que Montoro nos exige, ni siquiera queriéndolo, entonces eso quiere decir que esto para mí no tiene valor. Por supuesto, tiene valor. O sea, si cada uno conduce, ya como no voy a conducir de forma como el código de circulación me lo exige, pues entonces ya fuera con esto. Pues no funciona así. Y lo mismo ocurre con esto. La ley también nos ha dado como orientación de cómo vivir, que no vamos a dar la talla, cierto, pero eso no quiere decir que esto no tenga importancia. Bien,
Pues esto es la ley. Y como esas cosas, claro, también el pueblo de Israel necesitaba tiempo para digerir esto. Esto eran cosas nuevas realmente. Y ahora nos damos cuenta por qué también, bueno, esos 40 años era un castigo, ciertamente. Pero esos 40 años también en ese pueblo tenía que formarse un poco eso, una identidad de pueblo de Dios. Era un proceso pedagógico, porque sería este pueblo de rebeldes, de quejicas, de gente que siempre pues quería hacer las cosas a su manera, de gente muy más terca que una mula blanca, pues esa gente precisamente era la gente de la cuales debería venir el Mesías. No porque eran tan importantes, y Dios lo dice claramente, yo os escogí no porque erais tan importantes, sino porque erais el pueblo más insignificante sobre la faz de la tierra, un pueblo de esclavos, para que la gloria de Dios se vea en el cumplimiento de ese plan. Incluso de un pueblo así de rebelde, finalmente Dios iba a llegar a ese punto de la venida del Mesías. Pues finalmente entran en el país prometido. Moisés tiene que morir, él mismo no va a poder entrar en ello. Y su seguidor sería Josué. Es muy interesante y creo que es sabido, pero me parece interesante mencionarlo porque me dijeron que todo eso se graba, por lo tanto, quizás alguien no lo sabe. En hebreo, pues Josué tiene el mismo nombre que Jesús, Yeshua. Y no son los únicos. Pero realmente aquí se pasa el testigo a un hombre que en muchos aspectos iba a reflejar también este Redentor que iba a llevar el mismo hombre que iba a venir siglos más tarde. De hecho, ese hombre tiene un encuentro de una categoría especial con este Señor. Y vamos al capítulo 5 de Josué. Es uno de estos, lo que se llaman teofanías, una aparición en forma visible, en forma humana del Señor Jesucristo, mejor dicho, del Dios el Hijo, antes de su encarnación. Capítulo 5, versículo 13 dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Yahvé he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro, en tierra le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Yahvé respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Esto nos suena. Éxodo capítulo 3. Casi idénticas las palabras. Ahí aparece Dios el Padre de una forma invisible, gloriosa, pues aquí aparece el Hijo. Bien. Pues esto nos lleva a un periodo en la historia de Israel donde ya se cumple una parte de esas promesas divinas del pacto abrámico, de eso hablamos ayer. Iban a tener una tierra. Por primera vez en la historia, el pueblo de Dios iba a tener una tierra propia. Y claro, ahí empiezan los problemas, porque esa tierra no estaba vacía. Había gente ahí que vivía. Y es uno de los paños rojos de muchos teólogos y no teólogos que dicen, bueno, pero esto es una guerra de aniquilación. Ellos pasan por espada ahí, bueno, a todo el mundo prácticamente. Ahora, ¿cómo nos vamos a comer esto? Pues efectivamente es una guerra de aniquilación, qué duda cabe. Pero el que lo manda es Dios. O sea, no es un rencor personal de Moisés o de Josué,
sino ellos cumplen órdenes. Entonces, si alguien tiene problema con esto, pues tiene que meterse con Dios. ¿Y por qué ocurre esto? Ocurre porque esa ocupación del país prometido, Canaán, es retribución divina. Quiere decir, es un juicio divino. Ahora, es muy probable que esto no nos haga mucha gracia, pero, y perdón que lo diga así, Dios no ha firmado la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque esa gente no eran salvajes que vivían felices y comieron perdices, sino eran sangrientos entre sí. Los cananitas sacrificaban niños, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero entrar en los detalles. Y Dios dijo muy claramente en ese sueño profundo que cayó sobre Abraham cuando el tiempo del amorreo se cumpla. Tenían tiempo para arrepentirse de sus pecados y no lo hicieron, porque tenían profetas que vivieron en su tierra, Abraham, Isaac, Jacob, y no hicieron caso. Y llega el momento cuando Dios les pasa factura. Ahora, no vamos a ser demasiado rápido en decir, bueno, que injusto es Dios. Les ha dado tiempo, en primer lugar. En segundo lugar, ¿ustedes oran por la segunda venida de Cristo, Señor, ven pronto? O en el Padre Nuestro, que venga tu reino. Si estamos orando esto, estamos orando que la retribución de Dios se haga efectiva. Y esto es el elemento serio de esta historia del pueblo de Dios. Es salvación por un lado, pero por otro lado, para aquellos que no se salvan, significa juicio. Y esto es algo que nunca debemos de olvidar. Sí, es sangriento, sí, nos parece fuerte, pero el juicio de Dios es muy fuerte. Y es algo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, uno piensa de que entran en el país prometido y, bueno, cumplen con lo estipulado y todos son bendiciones. Y nos damos cuenta, realmente, más que nunca, que Dios no puede contar con un pueblo fuerte, obediente, sino sería más bien un pueblo, no como vosotros, más bien gente como yo, que vosotros pensáis que soy buena persona, os equivocáis mucho, no me conocéis, preguntad a mi esposa. O sea, gente así, Dios lo usa, esto es mi consuelo también. Ahora, ¿qué hacen? Bueno, van por lo fácil. Conquistan los lugares que son fáciles de conquistar, bueno, con sus altos y sus bajos, pero dejan muchos sitios donde no conquistan, donde no echan fuera a las personas, donde no llevan a cabo el juicio de Dios. Y la factura hay que pagarlo en algún día. ¿Qué ocurre? Ellos adoptan sus costumbres, adoptan sus dioses, les importa un pimiento realmente ese mandamiento o los mandamientos que Dios les ha dado, el tabernáculo, bueno, yo no sé, tiene moho por todos los lados, telarañas, porque no se usa, y si se usa mal, o sea, un desastre descomunal. Josué, cuando se despide en el capítulo 24 de Josué, les cuenta de nuevo, les pone este desafío. Dice, escoged vosotros lo que vais a hacer, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Es en ese contexto cuando lo dice. Y sin embargo, el pueblo dice, amén, y vuelve a casa y hacen lo que les da la gana. Bueno, ¿qué ocurre? Se muere Josué y termina el tiempo de los grandes líderes de Israel, porque ya en un principio no estamos hablando de una monarquía unificada, no había rey,
era una teocracia, lo cual quiere decir que cada uno de las 12 tribus, en ese sentido, se ocupaba de sus propios asuntos. No había gobierno central. ¿Y qué ocurre? Pues 2 veces se menciona en el libro de los Jueces esa frase realmente nefasta. Cada uno hizo lo que bien le parecía. Y esto no es anarquía, es desobediencia, que no es exactamente lo mismo. Desobediencia. Y tenemos un ciclo en el libro de Jueces. El pueblo le da la espalda a Dios, Dios manda otro pueblo que ocupa cierto territorio, que les esclaviza. Ellos claman a Dios, Dios manda un libertador, que en ese libro se llama uno de los jueces. Un juez no era que dictaba sentencias, sino que era un líder más bien militar. Los libera. Durante un tiempo la cosa va bien y vuelven a las andadas. Y este ciclo se repite, incluso suponemos de forma paralela, varias veces. Y llegamos hay un rayo de luz realmente en todo esto, que es la bellísima historia de Ruth. Ruth, la bisabuela del rey David. Y no es muy interesante el hecho de que si tomamos en serio esto, nos damos cuenta que por las venas de nuestro Señor Jesucristo no solamente fluye sangre de las 12 tribus. No hay que olvidar que allí estaba Ruth, estaba Rahab. De hecho, 2 de los 12 tribus, por la mitad, eran de madre egipcia. Y esto muchas veces lo olvidamos. El Antiguo Testamento, el pueblo de Israel no solamente tenía un enfoque nacionalista, es que a veces dicen, no, es que es muy... Ya en el Antiguo Testamento vemos, y lo vemos en el mismo linaje del Mesías, que ahí hay gente que no pertenece al pueblo de Israel, en el sentido estricto de la palabra. Bueno, eso es de paso, es la bellísima historia de Ruth. Pero bueno, todavía no llegamos a esto, sino antes de llegar a esto nos damos cuenta en el libro de Samuel que ya Israel toca fondo. Posiblemente estamos hablando de la historia más triste. Realmente el pueblo se había apartado completamente de Dios. Y empieza ahora la historia de un hombre que nace en el seno de una familia levita, que en estos momentos tristes para el pueblo iba a seguir adelante, evitando, humanamente hablando, de que la cosa se quedaba finalmente en un desastre total. Todavía estamos hablando del pueblo que 1000 años más tarde, todavía quedaban 1000 años, iba a dar lugar al Mesías. Y si esto se tuerce, y si ya no hay luz, si ya no se enseña la ley, si la esperanza de Israel se pierde, el Mesías, ¿cómo va a venir? Y nos damos cuenta otra vez que en ese periodo tan difícil, donde nadie hubiese apostado ni un duro por el pueblo de Israel, Dios mantiene su luz y mantiene sus promesas. Samuel se ve desafiado, porque llega el momento cuando el pueblo de Israel, y esto también iba a pasar factura, pide un rey. Pide un rey con el sencillo argumento, porque todos los demás pueblos también tienen un rey, ¿vale? Que ese argumento, bueno, todos los demás también lo hacen, nunca ha sido una buena idea, realmente. Y exigen un rey. Y Samuel, en un discurso realmente digno de mención, les pone las cosas sobre la mesa de una forma que se puede decir más alta, pero no más clara. Dice, bueno, ¿queréis rey? Muy bien. Pues este rey va a comportarse exactamente igual como los demás reyes. Os va a imponer impuestos, va a introducir un servicio militar, va a coger los mejores hombres y mujeres para que sirvan en su corte, etcétera, 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 etcétera. Sí, pero no está igual, queremos rey. Pues muy bien, rey tendréis.
Y el primer rey que se exige es el rey Saúl de la tribu de Benjamín, que lleva a Israel a un desastre nacional de magnitud de nuevo apocalíptica, ya por enésima vez. El país queda completamente ocupado por los filisteos, y es el momento cuando ya de nuevo han tocado fondo, pues aparece David. Y ese David como símbolo, como precursor, pero obviamente como personaje histórico, iba a representar al que finalmente iba a liberar al pueblo de Israel, al Mesías. Pues viene el rey David y con él empieza tal vez el momento de gloria de esa monarquía que parece que la cosa al final no iban a ir tan mal. Conquista a los pueblos de alrededor por primera vez en la historia, pues Israel ocupa aproximadamente el territorio que Dios había previsto, desde el río de Eufrates en el norte hasta el Wadi al-Arish en el Sinaí, un territorio muy grande. Pues es el momento cuando a David le entra el deseo de finalmente y definitivamente construirle una casa a Dios, un templo que iba a sustituir finalmente el tabernáculo. Dios le dice, no, tú no vas a hacerlo porque tus manos son manos de sangre. Tu hijo va a hacerlo, Salomón. Salomón, que lleva en su nombre la palabra shalom, paz, era el rey que cuando él hereda el reino de su padre había paz. De hecho, destacaba ese hombre por ser un hombre sabio, un hombre que en muchos sentidos también reflejaba la sabiduría de Jesucristo. Nos ha regalado unos libros realmente preciosos, y no solamente el libro, una buena parte del libro de Proverbios, estoy hablando también del libro de Cantar. Cantar es una canción bellísima de amor, y también el libro de Eclesiastés, uno de mis libros favoritos, porque es un libro que realmente nos enseña cómo es la vida sin Dios. Y es un libro como si fuese escrito para el hombre moderno al inicio del siglo XXI. Viene de él, porque lo ha visto todo. Y llega a la conclusión, todo es vanidad y vanidades de vanidad. Bien, pues ese hombre finalmente iba a construir el templo. Y es muy curioso, si tomamos en serio los números en la Biblia, ya sabéis que ya he salido del armario, pues yo soy una persona que lo tomo en serio, pues 1000 años después de tener a Abraham en la cúspide del monte Moría, en ese mismo lugar iba a estar el lugar santísimo del templo que iba a construir Salomón. Pues así es Dios. Un templo hecho según las estipulaciones divinas. Y Salomón lo deja muy claro en 1 de Reyes capítulo 8, en su oración, que es una oración realmente ejemplar. Dice, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, mucho menos esta casa humilde. O sea, él perfectamente se da cuenta de que no es la casa de Dios porque él habita ahí, no habita en otro lugar, sino es simplemente un simbolismo. Pero ahí, de una forma especial, Dios está con su presencia. Nos damos cuenta que ocurre lo mismo que ocurrió en su momento cuando la gloria de Dios llena ese templo. Y de nuevo pensamos, qué bien, finalmente ese pueblo ya andará bien. Y solamente quedan ya 1000 años hasta la llegada del Mesías. Y no. Nos damos cuenta que ya en la vida de Salomón las cosas se tuercen de una forma realmente espeluznante. El hombre pierde el norte y nos damos cuenta que cuando él finalmente muere como hombre desilusionado con su propia vida,
deja un reino ya dividido. La división ya se hizo antes, pero ya después de su muerte se formaliza, y a partir de ese momento tenemos un reino en el norte, que son 10 tribus, las 10 tribus del norte, que normalmente en la Biblia lo llaman Efraín o Israel, y el reino del sur, que sería Judá. Y voy a ser muy breve. En estos aproximadamente 250 años del reino del norte no había ni un solo rey, ni uno solo, que buscaba al Señor. Realmente un reino que se hunde definitivamente en el año 722, cuando las tropas del rey de Asiria vienen y primeramente arrasa Aram, arrasa Siria, luego arrasa Samaria, y queda el pequeño reino de Judá realmente como juguete entre las grandes potencias que serían Egipto, Asiria, Siria en algún momento y Babilonia. De nuevo nos damos cuenta que lo que ocurre ahora parece que Satanás está muy cerca ya de conseguir su objetivo, de aplastar esa promesa. Un reino que tiene sus momentos altos y sus momentos bajos. Y finalmente es muy curioso, y es también algo que sacamos de la ley, la casa de Dios, que se describe así el templo en muchos lugares, es que en el libro de Levítico, en el capítulo 13, me parece que es, o 14, mejor dicho, tenemos la estipulación de que cuando hay una casa que tiene lepra, bueno, lepra era una forma de decir que tiene moho, que tiene, bueno, aluminosis, como se llama hoy en día, o cosas que hacen que las piedras se van al garete. Pues cuando una casa tiene lepra, 2 veces hay que llamar al sumo sacerdote, y si a la tercera inspección no ha mejorado, se derrumbe. Y exactamente esto iba a pasar con el templo de Jerusalén. 2 avisos y el derrumbe. Primero ocurre en el año 605, cuando entran las tropas de Babilonia, que en el año 612 ya se hicieron con la hegemonía en Medio Oriente, en la batalla de Carquemis, pues bajan al sur y se llevan como aviso la grema y la nata de los jóvenes, entre ellos Daniel y sus amigos, van para Babilonia. De nuevo, los reyes de Judá se rebelan contra Babilonia. En el año 597 viene el segundo aviso. En ese caso, los babilonios todavía no queman el templo, no destruyen la casa, sino roban cosas y lo llevan para Babilonia. Y llega el mes de agosto del año 586, y en ese mes definitivamente las tropas babilónicas arrasan a Jerusalén. Lo que ningún israelita hubiese jamás podido imaginarse, esa casa de Dios, el templo, queda presa de llamas. No queda nada de ese templo, o muy poco, por lo menos. La fecha, según el calendario judío, el día 9 del mes de Av. Es en exactamente la misma fecha que en el año 70 después de Cristo los romanos destruyen el segundo templo. No en nuestro calendario, pero en el calendario judío. Y es la razón por que el Tisha B'Av, como dicen los israelitas, hasta el día de hoy es día de luto en Israel. El día 9 del mes de Av. Pues así ocurrió. Y de repente nos damos cuenta que no solamente el pueblo de Israel se queda sin templo, que esto en sí ya era una catástrofe. Y el profeta Ezequiel nos describe en palabras dramáticas como la gloria de Dios sale de ese templo, baja por el valle del Kidrón y se pierde ahí en el desierto de Judá. O sea, tú lees esas palabras y cale te salen las lágrimas.
Dice, ¿y qué va a hacer ahora de ese pueblo? Pero no solamente esto, sino los babilonios llevan ese pueblo ahora cautivo hacia Babilonia. Y la razón para esto la tenemos al final del libro Segunda de Crónicas, y es otra vez muy curioso. 70 años que se cuentan a partir del primer asalto a Jerusalén en el año 605. 70 años. Y si hacemos las facturas, nos damos cuenta que esto incluye todos los días festivos, todos los días del Shabbat, del descanso, que Israel a lo largo, desde que tenían la ley de Moisés hasta la destrucción del templo, no habían respetado. Tengo en mi casa, es un libro, realmente es extraordinario, que salió en la editorial del Ejército de Israel, no sé por qué, pero ahí está, donde un rabino judío, de una forma realmente magistral y fácilmente, si tú ves esto, realmente no queda otra cosa que quedar impresionado, desglosa esa factura divina, enseñando exactamente cuáles eran los festivos que no se habían guardado, aportando datos y fuentes, y llegamos a la cifra de 70 años. Y esto sale en una editorial secular. Curioso. 70 años. Y así, Segunda de Crónicas termina y pasan esos 70 años, el pueblo de Israel está en Babilonia, hay 3 olas de inmigración. De nuevo, la pregunta es, ¿qué va a ser de las profecías mesiánicas? Y todavía faltaban 500 años. El pueblo no tiene ni templo, no tiene ni país. Jerusalén está hecha un vertedero realmente. Y es cuando entra la historia, primeramente la historia de Esther. Una historia preciosa. ¿Por qué la tenemos en la Biblia? Algunos dicen que ni siquiera se menciona el nombre de Dios en ella, es cierto. Pero Dios está en cada página. El primer intento desde los tiempos de Moisés de acabar con todo el pueblo de Israel bajo el reinado de los persas. Conocemos la historia. Dios no lo permite. De eso sale esa fiesta de Purim, que es una fiesta alegre donde se conmemora realmente la liberación de estos planes malignos. Otro intento de Satanás de evitar que ese pueblo pudiese dar luz al Mesías. Hay olas de inmigración finalmente cuando el rey persa da órdenes de que Israel puede volver bajo Nehemías, bajo Zerubabel, bajo Esdras y bajo Nehemías. Son los últimos libros del Antiguo Testamento que nos cuentan ese tipo de cosas. Y finalmente el nuevo templo se inaugura. Los más viejos están llorando un poco porque recuerdan el templo antiguo y dicen, les pareció poca cosa. Pero bueno, ahí estaba el templo. Es el tiempo, y esto es muy importante para otra vez hacer alguna conexión, cuando poco antes el rey Daniel está en la corte, primero de los babilonios y luego en la corte de los emperadores persas o de un emperador persa. Es muy interesante porque esto tiene que ver con alguna de las profecías más sorprendentes tal vez de toda la Biblia, y lo voy a mencionar solamente de forma muy breve. Hay una conexión entre la profecía de Balaam en el capítulo 24 de Números, Daniel y el nacimiento del Mesías. Dice en Números 25, y esto era la tercera de las grandes profecías mesiánicas: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Quiere decir que esa estrella a partir de ese momento forma parte de la profecía bíblica ligada a la llegada del Mesías.
Y es muy interesante que los que vienen finalmente, porque observen ciertos fenómenos estelares, cosas que hoy somos perfectamente capaces de descifrar, de hecho, de reproducir con programas de astronomía, que son los magoi, que vienen de Oriente. Mateo usa esa palabra literalmente. Los magoi eran una tribu entre los medos, y los medos en el imperio babilónico y luego en el imperio persa eran los encargados de las observaciones astronómicas. Lo cual quiere decir, si Daniel en el capítulo 2, versículo 2 se convierte en el sumo magoi, que no tiene nada que ver con mago, entonces nos damos cuenta que obviamente el mismo hombre que recibió por parte de Dios en el capítulo 9 casi un calendario exacto de la muerte del Mesías, estaba en condiciones de instruir a esa gente sobre el tiempo aproximado de la llegada del Mesías. Y esto realmente es uno de los momentos más fascinantes de este punto final, cuando finalmente iba a venir el Mesías. Nos damos cuenta que durante estos 400 años, que se llaman los años de silencio, de una forma sorprendente, Dios en primer lugar cuida el pueblo de Israel, por un lado, pero por otro lado conserva ese conocimiento en un lugar a unos 1500 kilómetros de distancia, en algún lugar de Mesopotamia. Ahí hay personas que solamente esperan hasta que el reloj de Dios en el firmamento marque el momento. Y esto ocurre en el mes de septiembre del año 2 a.C. Bueno, parece una contradicción y en otro momento, cuando yo tenga más tiempo, pues lo voy a explicar por qué. Pero de momento suelto la fecha. Realmente viene esa comitiva del lejano oriente no, pero del oriente, porque habían entendido lo que Dios había escrito en el cielo. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y esto en un sentido más literal de lo que nos podemos imaginar. Y guiado por los fenómenos astronómicos perfectamente comprobables, esa gente finalmente llega a Belén, no al establo, porque el evangelista Mateo, de una forma muy cuidadosa, nos cuenta de que cuando ellos llegan, creo que es el versículo 6 o 7, llegan a la casa, no al establo, porque han pasado meses. Ahora no quiero aburriros con detalles cronológicos. Han pasado meses y ya no están en ese albergue. Llegan a la casa y se cumple esa profecía, y no es la única. Se cumple a rajatabla lo que había predicho el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2. Se cumplen todas las profecías que apuntan hasta la llegada del Mesías de una forma realmente sorprendente. Todo culmina en este pequeño pueblo de Belén, Beit-Lehem, la casa de pan, donde finalmente, en un día especial, cuando todo eso cumple, nace la esperanza de las naciones, el Mesías. Y nos damos cuenta de una cosa, incluso poco antes y poco después de ese nacimiento, Satanás hace un último esfuerzo de aniquilarlo. Tenemos el relato de esto de una forma casi poética en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, donde se dice de que había llegado el momento de dar a luz y Satanás, el dragón, hace todo lo posible para aniquilar al Mesías. El rey Herodes está que echa espuma porque está muy cabreado y quiere aniquilar a ese niño y no lo consigue con la ayuda de esa gente que viene de lejos. Pasan un tiempo en el exilio en Egipto, luego vuelven a Galilea, pero ya se ha cumplido a través de los siglos lo que Dios había prometido. Hemos recorrido
corriendo y muy corriendo un largo espacio de tiempo. Y nos damos cuenta de una cosa, y solamente, se lo puedo asegurar, solamente nos hemos quedado muy en la superficie, porque esto es la historia más grande jamás contada, y nos hemos comido muchos detalles que podrían haber sido mencionados. Una historia que habla de la redención, de la fidelidad de Dios. Una historia donde nos damos cuenta que las promesas de la Biblia se cumplen de una forma realmente sorprendente. Una historia que gracias a ella, la historia del Antiguo Testamento, tú y yo estamos aquí. Esto es nuestro libro, es nuestra historia. Tú formas parte de ella. Y por lo tanto, como pueblo de Dios, nosotros miramos atrás y lo tenemos fácil, nos damos cuenta cómo esas cosas se han cumplido de una forma absolutamente alucinante. Y lo que queda por cumplir, puede estar seguro, se cumplirá de la misma manera. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero se cumplirán. Y finalmente, lo nuestro será lo que mencioné ayer de Apocalipsis 7:9. Algún día estaremos delante del trono de nuestro Redentor, de nuestro gran Dios. Y vamos a cantar con una multitud inmensa que nadie puede contar, cumpliendo así la promesa abrahámica de que nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios grande, es un Dios todopoderoso. Y de vez en cuando nos viene bien, y con eso termino, desde las planicies de nuestra vida rutinaria diaria, mirar las montañas altas de las promesas de Dios. Lo que ha pasado ya es un milagro, lo que pasará no será menos. Muchas gracias.